Bueno, buenas tardes. Yo soy María Dolores Mendoza, soy residente de tercer año de cirugía pediátrica del Hospital Alasia de Santa Fe y voy a presentar un caso, si querés pasar a la siguiente, que es de un varón. Anda pasando de una porque hay 5 tildes ahí. Es un varón de 11 años que es oriundo de Morteros, Córdoba. Tiene como antecedente hipotiroidismo tratado con levotiroxina, diagnosticado hace 2 años, y una desnutrición leve, con un índice de masa corporal menor al percentilo 3 para su edad. Pasa a la siguiente. Este chico tiene antecedente de un trauma contuso de abdomen con el manubrio de la bicicleta 5 semanas previas a que nos lo hayan derivado a nuestro nosocomio, y requirió 5 días de internación para control clínico en Morteros, Córdoba, de donde es él. ¿Pasa una más? Se encontraba en Córdoba en seguimiento clínico e imagenológico por su pediatra de cabecera, porque le había encontrado una masa ocupante de espacio en el epigastrio y la estaba estudiando. Pasa a la siguiente. En Córdoba le piden una imagen de una tomografía en la cual se ve una colección hipodensa heterogénea en el epiplon menor de 5,5 por 3,3 por 4,5, y 2 semanas después, todo por consultorio externo, le pide una imagen de control y se ve que aumenta de tamaño esta colección. Pasa a la siguiente. Su pediatra decide derivárnoslo después de 5 semanas de que haya sido el traumatismo a nuestro nosocomio, porque el paciente empieza a tener la masa, ya es palpable en el examen físico, se ve una distensión abdominal considerable, el paciente refiere dolor epigástrico que es leve, y además saciedad precoz, agregado al aumento del tamaño de esta formación en las imágenes de control. Cuando llega a nuestro nosocomio, el paciente se encuentra de buen aspecto general, las escleras están ictéricas, pero no tiene ni coluria ni acolia, y el examen físico del abdomen tiene ruidos, el abdomen es blando, es depresible, pero en el epigastrio se palpa esta formación que es indurada, no es móvil, mide más o menos entre 8 y 10 centímetros de diámetro e es indolora. Pasa a la siguiente. En el laboratorio de ingreso, lo único que tiene como positivo es que tiene un patrón de colestasis leve en el laboratorio, tiene una bilirrubina total de 1,35 y una directa de 1,07, una FAL de 4,19, con transaminasas también aumentadas y amilasa de 128. Pasa a la siguiente. Al ingreso nosotros le pedimos una ecografía en la que se observa la vesícula barro biliar denso. La vía biliar intrahepática se encuentra dilatada y el coledo comide también está dilatado 11,2 milímetros e impresiona comprimido en su tercio distal por una imagen quística que impresiona depender del páncreas. El páncreas en la cabeza y en la cola no le encuentran particularidades, pero en el cuerpo se observa una gran imagen quística con paredes propias, engrosadas, que desplaza el estómago hacia anterior y al lóbulo derecho del hígado hacia posterior. Su contenido es mayoritariamente anecoico, sin vascularización al Doppler, y está también aumentado de tamaño respecto a las imágenes que le había hecho su pediatra. Mide 7 por 10 por 11,5 con un volumen de 432 mililitros, sugestivo de un pseudoquiste de páncreas. Ahí está la imagen, si pones una más, que se ve que es bien anecoica la imagen. Pasa si querés a la siguiente. Al día siguiente, en los días siguientes, el paciente presenta clínicamente agravamiento de la ictericia y agrega, hace un tilde más, coluria, que no la tenía. Le pedimos un laboratorio y en el laboratorio esto también se ve reflejado, tiene una bilirrubina total ahora de 3,7 y una directa de 3,4, pasa a la siguiente, por lo cual decidimos pedirle una imagen nueva, le pedimos una colangioresonancia. También se observa una importante dilatación de la vía biliar intrahepática, predominio de su rama derecha que mide 10 milímetros, la extrahepática se impresiona comprimida por esta imagen que depende del páncreas, y la mide de 11,5 por 8 por 11,6. La información esta depende de la cabeza y del cuerpo, la cola normal, y no informa dilatación del Wilson. Pasé si querés ahora ven unas imágenes de la colangio. Ahí se ve cómo el estómago está desplazado hacia adelante por la gran formación quística. Pasa una más. Ahí se ve la vía biliar como está dilatada. Pasa 2 imágenes más, va a ver. Ahí está en un corte coronal, y ahí se ve bien la colangio. Bueno, con todo esto que el paciente empeoró su clínica y agregó este patrón de colestasis y además tenía dolor, lo charlamos de forma interdisciplinaria con el servicio de endoscopía, los pediatras y nosotros. Si querés pasa una más.
Y pasa otra más, lo que se decidió fue realizar un abordaje endoscópico del paciente, se le hizo un avenamiento endoscópico al estómago del pseudoquiste de páncreas con el papilotomo de punta y se le realizó una dilatación con un balón de 8 milímetros. Pasá si querés a la siguiente. En el postoperatorio inmediato el paciente presenta dolor abdominal agudo. Pasa si querés, le pedimos una radiografía de abdomen de pie porque la clínica la verdad es que tenía un abdomen muy doloroso y se observa neumoperitoneo. Por lo cual volvimos a charlarlo, pero ya el paciente estaba de regular aspecto, se lo veía muy doloroso, taquicárdico, hiperdinámico, por lo cual decidimos, pasar si querés a la siguiente, volver a entrarlo al quirófano. Le hicimos una laparotomía exploradora, ingresamos por una incisión mediana supraumbilical, y se le hizo una quistogastroanostomosis abierta, porque bueno, hicimos una incisión en la cara anterior del estómago, y lo que observamos fue que en este intento de avenamiento endoscópico, con el papilotomo el orificio no comunicó con el pseudoquiste, que incluso en una imagen había dicho que, lo charlamos con los endoscopistas, y no había terminado de ser completamente satisfactorio porque ya teníamos una imagen previa que informaba que el pseudoquiste tenía un volumen de 400 mililitros y durante el procedimiento, si bien se vio líquido, no se vio esa cantidad que sabíamos que contenía. Pasa a la siguiente. Ahí está la imagen. Se le hizo una gastrotomía, una incisión en la cara anterior del estómago. Se encontró dentro del estómago el orificio que se había hecho por endoscopía, que no estaba comunicado con el pseudoquiste, por lo cual a partir de ahí se amplió, se hizo la gastroanastomosis y se cerró la cara anterior del estómago. Pasa si querés a la siguiente. El paciente después de la cirugía tuvo buena evolución, pasa que hay un par más, tuvo buena recuperación nutricional porque incluso él ya había venido con bajo peso, se le dio la alta hospitalaria y actualmente se encuentra en seguimiento ambulatorio con muy buena evolución. Y ese es todo nuestro paciente. Bueno, a nosotros nos había parecido interesante este caso porque sabemos que si bien la mayoría de las veces la indicación de drenaje de estos pseudoquistes postraumáticos, cuando son, como el caso de nuestro paciente, que son sintomáticos, que no mejoran con el control evolutivo, está demostrado que la mejor forma de poder abordarlo es la vía endoscópica. Y también está demostrado que sirve mucho ayudarse con la ecoendoscopía, pero nosotros en nuestro nosocomio no contamos con este recurso, por lo cual lo que se hizo fue hacer el avenamiento en la zona donde abombaba, por así decirlo, el pseudoquiste. Pero bueno, tuvo esta evolución. Inés, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Dolores, muy lindo el caso, muy interesante. Creo que quedó el siguiente en presentarse iba a ser el tuyo. Pero, o sea, parece ser que es un nene que tuvo un traumatismo abdominal cerrado y post-trauma evolucionó con un pseudoquiste de páncreas. Hasta ahí sigo bien, ¿no? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Lo veo a Mariano, a Guille Ciró, al doctor Puideval. ¿Quién rompe el hielo de los grandes, de los viejos? Mariano, abrite el micrófono, dale. No, pues yo lo que iba a plantear es, en todo paciente con un traumatismo abdominal como tuvo por manubrio de bicicleta, hay 2 o 3 lesiones que uno tiene que tener en mente que a veces no dan síntomas inmediatamente. Una es la perforación intestinal, que puede ser del intestino delgado, ¿sí? Porque se comprime el manubrio contra la columna y eso puede tardar 2 o 3 días en dar sintomatología. La otra es la perforación de duodeno al retroperitoneo, con lo cual no da neumoperitoneo, ¿sí? Y también hay que pesquisarlo. Y las otras dos son, uno el hematoma duodenal, que generalmente da sintomatología más rápidamente, y es como una oclusión duodenal, porque el hematoma está en la pared duodenal e impide el paso del alimento. Y la otra es precisamente esto, ¿no? Que hay una pancreatitis o una pseudoquiste, en realidad esto tiene que haber sido la ruptura de algún traumática de algún conducto pancreático. Es un quiste enorme y me llamó mucho la atención que comprima la vía biliar, ¿sí? Eso Sí.
Y progresivamente siempre aumentaba de tamaño, nunca mejoraba, cada vez estaba peor. No, yo quería agregar eso, en los primeros, siempre tener en mente eso, caída del paciente que se le cae algo en el abdomen, los chiquitos, sobre todo las piletas de lavar, cuando era común en los patios las piletas de cemento, o la caída en bicicleta, es muy complejo. Es más, le digo, yo tengo una anécdota, le cuento, pasó en Córdoba, lo operó el doctor Carlos Altamirano, el hijo de un íntimo amigo mío que estaban de vacaciones, 5 o 6 años con la bicicleta fue, se clava con la rueda de adelante en un pozo con barro, da la vuelta, se cae, y 2 o 3 días después lo terminaron operando y tiene 2 perforaciones en yeyuno. Y así que siempre tener en cuenta esas 4 cosas. Yo tengo una pregunta para todos. A ver, el tratamiento endoscópico es ideal para el pseudoquiste, el producto de una pancreatitis, ¿no? O sea, el pseudoquiste, pero es un proceso inflamatorio, y te aseguras que el pseudoquiste esté adherida a la pared posterior del estómago. Este chico nunca tuvo síntomas digestivos. ¿Digo bien, Dolores, o no? Lo que tenía era saciedad precoz. La mamá no mencionaba esto, que se llenaba rápido. La pregunta que me hago es, ¿estaba suficientemente adherido el quiste a la pared gástrica para poder ser evacuado transgástrico? Tal vez el drenaje fue suficiente, pero el quiste no estaba prendido a la pared posterior. ¿Se entiende el concepto? Sí. ¿Sí? ¿Alguien estaba en realidad adherido, sí. Incluso el pseudoquiste empujaba el estómago. Si me permiten, para los que no me conocen, yo soy Guillermo Ciró, soy del Hospital Gracia, y bueno, obviamente estuvimos en seguimiento de este paciente. Un poco la idea de presentar a este paciente es, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo en sus hospitales, sobre todo para los más grandes, pero antes no veíamos tantos pseudoquistes pancreáticos y tantas complicaciones pancreáticas o biliares, ya sea por litiasis o en este caso por traumatismo. Lo entretenido de este caso, lo que nos llamó mucho la atención fue qué importante es el seguimiento post cualquier instrumentación que se haga sobre un paciente. Porque la verdad es que pareció que el allenamiento endoscópico fue bárbaro, todo lindo, pero el paciente no evolucionó correctamente, y un poco la enseñanza o el mensaje es seguir a los pacientes a pesar de cualquier estudio que se le haga. Lo que encontramos en la cirugía es que, si bien ya habían pasado las 5 semanas, viste que se recomienda entre 4 y 6 semanas para la formación de la cápsula, ¿no? de la pared bien conformada, a pesar de eso, de que estar unidas, la endoscopía fue insuficiente e hizo como un trayecto entre el quiste y el estómago que no solo no permitió el avenamiento, sino que perforó el estómago, hizo un cuadro peritoneal por una peritonitis química gástrica rápida. Pero lo pudimos resolver por suerte por estar encima del paciente en forma oportuna. Sí, yo quiero decir varias cosas. Una, remarcar, y me encantó la forma que Mariano mostró la posibilidad de un traumatismo con maniobra de bicicleta. Las 4 posibilidades. Como yo soy mucho más viejo que ustedes y yo viví 30 años en la época que no había ni ecografía, ni tomografía, nada, nos manejamos con placa simple y con clínica semiológica del abdomen. Y hay 2 signos que él lo dijo al pasar, pero que son muy importantes. Uno es que la sección del intestino delgado por traumatismo, sección estoy hablando, usted dice, bueno, el nemo peritoneo aparece varias horas después. El intestino tiene capacidad para cerrarse y no drenar aire al peritoneo. O sea que es muy difícil diagnosticar en las primeras horas un traumatismo grave de intestino delgado. Y lo otro importante, que hoy se omite en la placa simple de los traumatismos, y lo que tienen que mirar siempre es en el hipocondrio derecho, lateral a la segunda vértebra lumbar, donde ustedes se imaginen que puede estar, digamos, la primera porción duodenal o el coledo, cosas así, aparece en el fondo sin aire una burbujita de aire. Ese es el primer signo de una perforación de duodeno por maniobra de bicicleta. Y realmente la experiencia mía y el diagnóstico de eso, cuando usted no observa una placa simple, yo la he visto a 48, 72 horas después, cuando ya el cuadro de inflamación retroperitoneal grave y el enfermo está complejizado. Son 2 cosas que vienen siempre. Y yo lamento que muchas veces el traumatismo de abdomen no se saca una placa simple de abdomen de pie. Y yo estoy seguro que este enfermo no la tiene. Hacemos ecografía, pero no hacemos eso. Eso quería remarcar que lo hizo Mariano. Y después es indudable que muchas veces el quiste, como pasa en todos los procedimientos percutáneos, pasa con un globo vesical muchas veces, que ustedes no perforan el segundo órgano, la segunda pared. Yo creo que cuando ustedes lo cuentan con material adecuado,
tal vez la pseudotécnica Seldinger es lo más apropiado para encontrar el quiste. Es decir, con endoscopía, punzar primero, pasar una guía de alambre, por la guía de alambre pasar un catéter y ver qué viene y contrastar y tener la certeza de que han entrado al quiste. Y generalmente esto, por lo menos, uno espera hasta 4 o 5 semanas para hacerlo. Ahora, la experiencia mía también de mucho antes, en los primeros 10 quistes traumáticos que vimos en el italiano, en 10 nunca lo operamos. Llegaban a tamaños muy grandes y se resolvieron solo después de 6 a 8 meses, no internada en su casa. Y operamos uno solo, que lo vendimos casi de alta con un quiste curado, y volvió a las 2 semanas con un nuevo quiste. Ya había aparecido ecografía. Y bueno, hay que operarlo, porque tiene un quiste, vamos a hacer algo. Estaba lejos del estómago, no estaba en la situación para hacer un abordaje del estómago. ¿Y saben por qué estaba lejos del estómago? Porque se había soltado. El pseudoquiste de páncreas no es un quiste de páncreas, es un quiste peritoneal, que el líquido pancreático inflama el peritoneal y hace un quiste. Y la otra pregunta que quiero hacer, por curiosidad mía, ¿qué amilasa tenía el líquido que punzaron ustedes del quiste? Altísimo. No, ahora no tengo acá el valor, doctor, pero era 2000 creo que tenía. Ah. Sí, sí, altísimo, sí, sí. Perfecto, Dolores, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, tal vez uno más podemos admitir. Bueno, Inés, ¿te parece pasar al siguiente paciente? Bueno, este es el caso clínico de un paciente con lesión duodenal secundaria a traumatismo, que tuvimos en el Hospital Infantil de Córdoba. El paciente tiene 6 años y es traído a la consulta por sus padres a la sala de emergencias por sufrir caída desde un caballo. Refiere impacto en el hemicuerpo derecho y una pérdida de conocimientos de pocos segundos de duración que recupera de íntegro. Al examen físico se encontraba consciente, vigil, con un Glasgow 15-15, estable clínica y hemodinámicamente, una frecuencia cardíaca de 114 latidos por minuto, una buena tensión arterial y sin requerimiento de oxígeno suplementario. Por lo demás, una buena mecánica ventilatoria, pero al examen físico del abdomen estaba doloroso con defensa a la palpación en el hemiabdomen derecho, que es donde refería el traumatismo. Por protocolo y la cinemática del trauma, se solicita tomografía de abdomen con contraste endovenoso. Se observa una colección retroperitoneal que se extiende hacia la corredera parietocólica derecha, con una extensión que compromete espacio retroperitoneal por debajo del páncreas, espacio de Morrison y espacio parietocólico derecho, compatible con hematoma. No se observa neumoperitoneo. ¿Se sigue viendo? Podemos ver acá el video de la tomografía. Bueno, claramente. Sí, hay veces que los videos no se ven bien en Zoom, no te preocupes. Bueno, vamos a estar complicadas con esa parte. En la placa de abdomen de pie se observa una sobreelevación del hemidiafragma derecho, silencio abdominal relativo con un poco de contraste que había pasado al tracto digestivo sin neumoperitoneo. El laboratorio tenía un medio interno compensado, como alteraciones solo se veía un potasio de 2,68 y un lactato de 2,79. Hemoglobina de 13,5, hematocrito de 40,3, leucocitosis con fórmula desviada a la izquierda, función renal normal. En cuanto al hepatograma, la bilirrubina total es de 0,36, directa 0,19, GOT 284, GPT 449, GGT 11, FAL 148, amilasa 132 y una orina normal. Se decide su internación en unidad de cuidados intermedios para control y seguimiento. Al primer día de internación, al volver a evaluar nuevamente al paciente que había requerido una dosis de opiáceos por la noche para control del dolor abdominal, ya el estado clínico había desmejorado, estaba con una taquicardia sostenida de 175 latidos por minuto,
una presión arterial de 98/59 diastólica, y el abdomen estaba más distendido, doloroso, con aumento de tono de pared de forma generalizada, y ruidos y higueros disminuidos. Hemoglobina y hematocrito sin cambios, y el medio interno estaba compensado. Ya vamos 6 horas del traumatismo, se solicita nuevamente radiografía de abdomen de pie, en donde se ve importante dilatación gástrica, a pesar de sonda nasogástrica permeable, con débito siempre gástrico. Silencio en mi abdomen derecho y neumoperitoneo. Solicitamos nuevamente una tomografía de abdomen con contraste endovenoso, porque en primera instancia no se sospechó una lesión de víscera hueca, pero la tomografía informaba abundante cantidad de líquido libre con cambios con respecto a la anterior, neumoperitoneo, impresiona perforación de víscera hueca. Se decide la parotomía exploradora. En la laparotomía exploradora identificamos... Ya contaste vos, listo. Era divertido hacer consideraciones diagnósticas previas, ¿no? Ahora Disculpe, doctor, no lo escuché. La placa que mostrás después de la tomografía tiene dos cosas que me llaman la atención. ¿Tuvo contraste oral el chico en la tomografía? No, no se realizó con contraste oral, debido a que está protocolizado nuestro servicio con contraste endovenoso únicamente. ¿La podés poner la placa simple después? La placa simple después de la primera tomografía. La primera que mostraste de entrada. Anterior a esta placa anterior a esta. Esta es esta placa. Es la ¿Este contraste qué es? Esta placa es a las horas de la tomografía con contraste endovenoso. No, o sea que acá tiene filtrado el intestino. Esta debe ser la punta de la sonda. ¿Esto qué es? ¿La sonda? ¿Qué es esto? Y tiene contraste acá también, que llama la atención. El tipo tiene un hematoma retroperitoneal que baja desde arriba del riñón, del hipocondrio derecho, casi hasta la ingle. Muchas veces eso sale también por la región inguinal, se ve el hematoma. Y estas son las lesiones que yo digo, que hay que buscar una buena placa acá, la burbujita de aire, que me habla que tiene una lesión duodenal cara posterior, que primero se abrió al retroperitoneo y después hace el neumoperitoneo franco cuando infecta. Y mostrar la segunda placa, la segunda placa que tenés acá, la que se ve el neumoperitoneo. Acá se ve el neumoperitoneo, pero acá ven una imagen que me llama la atención. Ven una burbuja de aire grande acá, que puede ser intestino, pero tiene una tripa al medio que no sé qué es. Como que acá está el aire rodeando el duodeno y la cabeza del páncreas, adelante y atrás. ¿La ven? ¿A este nivel? Eso pienso. Yo marco con mi... Yo veo acá, veo ahí la burbuja esa grande de aire y veo una sombra como un choricito que parece primera, segunda y tercera porción del duodeno. Como que el aire está en el retroperitoneo y de ahí filtró al abdomen y de ahí lo tenés arriba. Yo creo que tiene una lesión de duodeno. Lesión de duodeno por la imagen previa y por el momento que apareció la clínica. Cuando no había tomografía, nos manejábamos con placas simples. Y le sacabas el máximo jugo. ¿La que sigue? Exactamente. Se indicó intervención quirúrgica por presencia del neumoperitoneo y la desmejoría del estado clínico del paciente. Observamos una perforación en la tercera porción duodenal. En la cara anterior y superior se puede ver en la primera imagen el duodeno está abierto a modo de libro, unido en su parte posterior. Y además veíamos dos perforaciones en colon. Una a 1 centímetro de la válvula iliocecal sobre el ilion y otra a 5 centímetros de la válvula sobre el colon. Que aquí no se puede apreciar bien con un hematoma del meso en la región de las perforaciones.
En base a Perfecto. esto se decide... Meli, te voy a interrumpir. Todos en el chat están preguntando y creo que a todos nos importa el tema de por qué con la placa con el neumoperitoneo, el motivo de que le pidieron la tomografía, la segunda tomografía, digamos. No sé si querés decirnos algo o a lo mejor alguno de los más grandes quiere aportar. Buenas tardes, doctora. Soy el doctor Báez, del servicio de Melissa. Buenas tardes, doctor Puigdebal. Hola. En realidad, la tomografía la pedimos por, usualmente cuando nosotros tenemos sospecha de lesión de víscera hueca, intentamos inicialmente hacer el diagnóstico mediante videolaparoscopía, excepto que tenga alguna lesión de órgano macizo. En este caso, como el paciente tenía ya un gran hematoma o una colección importante a nivel del parito cólico derecho, quisimos descartar que hubiera otra lesión que se nos hubiera pasado por alto en el primer estudio, aparte de la perforación, y si en el caso de que tuviera perforado, hubiera una perforación que no pudiéramos detectar por videolaparoscopía. Por eso pedimos la tomografía directamente, o sea, como parte del protocolo segundo también. Más que todo por eso. Bien, o sea, este paciente lo empezaron por video y después lo convirtieron. No, pensamos, cuando nosotros tenemos lesión o sospecha de lesión de víscera hueca, usualmente intentamos hacer el primer diagnóstico, si es que existiera, por videolaparoscopía, pero siempre teniendo en cuenta de no tener una lesión de un órgano sólido. Por ejemplo, nos ha pasado que a veces cuando entramos tenemos, por ejemplo, lesión hepática que nos impide completamente hacer un diagnóstico correcto por videolaparoscopía, entonces vamos directamente a la... Si tenemos concomitancia de una lesión de víscera hueca sospechada con una lesión de órgano macizo, directamente no hacemos la videolaparoscopía. Entonces, en este caso, estábamos con la duda de hacer láparo, y por eso pedimos una nueva tomografía para ver que no se nos hubiera pasado una lesión, que no lo vimos en la primera tomografía, que fue muy precoz al momento del ingreso. Perfecto. Bien. ¿Algún comentario de Mariano Bouglione o alguno de esta conducta que está muy bien? Se entiende la explicación. Muchas gracias, doctor, por aclarar. Sí, no, ningún comentario se entendió. Yo quizás la segunda tomografía no le hubiese hecho, teniendo el mismo peritoneo, tenemos una indicación de cirugía, pero. Exacto. La indicación estaba, Doc, en realidad no sabíamos, o la indicación estaba de hacerla la cirugía. Estamos viendo si hacer una cirugía, una laparoscopía previa para hacer un diagnóstico, y de acuerdo a eso hacer, por ejemplo, si es una lesión de intestino delgado, hacerlo directamente videoasistida, o si hubiera otra lesión concomitante. Pero la indicación de la cirugía estaba hecha, era para ver si hacíamos una laparoscopia diagnóstica que ayudara al momento de la decisión quirúrgica, nada más. Se entiende. Bueno, seguí, Meli, con el caso. Bien. En base a estos hallazgos decidimos realizar una rafia duodenal con sonda transanastomótica y luego una resección de la porción ileocecal comprometida, debido a que el intestino no tenía una vascularización adecuada y la morfología de las lesiones de perforación junto con el hematoma del mesorregional no permitía una reparación de primera instancia. Por lo tanto, se monta una ileocolostomía a caos separados en fosa ilíaca derecha. El paciente egresa clínicamente estable, intubado a unidad de terapia intensiva, con sonda orogástrica, sonda transanastomótica esterilizado por la fosa nasal, sonda vesical y 2 drenajes abdominales. Un drenaje A al lecho quirúrgico de la resección intestinal y drenaje B dirigido a la zona de sutura duodenal. Además, realizamos un acceso venoso central en la vena subclavia izquierda. Inicialmente se realizó antibiótico terapia con meropenem y vancomicina. Evoluciona favorablemente. Al cuarto día posquirúrgico comienza con cuadro febril en picos. En los gráficos a la derecha se puede observar la evolución de los registros febriles y cómo se correlacionaba con la leucocitosis, que iba en aumento, pero la PCR iba en descenso. En estos momentos se realizó una radiografía de tórax, en la cual se evidenciaba una pequeña atelectasia apical derecha y un borramiento del seno costofrénico, con una ecografía que evidenciaba un derrame pleural no tabicado de 18 milímetros de despegamiento. Al séptimo día posquirúrgico el paciente supera el hilo, se realiza una tomografía de abdomen con contraste oral instilado por la sonda transanastomótica.
Esto fue debido a que tenía una mínima colección el paciente en la zona de la cirugía de la rafia duodenal, entonces se quería observar si esa colección había aumentado o disminuido de tamaño y qué características tenía. Aprovechando este estudio es que realizamos de esta forma el contraste oral. No se observó fugas, por lo tanto comienza la alimentación enteral a 2 mililitros hora. Los drenajes se retiraron al 7º y al 10º día por buena evolución del paciente. Al 12º día posquirúrgico, al realizar la curación de la herida quirúrgica, observamos evisceración por la herida media. Realizamos una laparotomía exploradora, enterolisis total, se observan adherencias laxas, y una dehiscencia de la sutura duodenal, la previa que habíamos referido en la tercera porción. Se realiza rafia con sutura continua. Aquí se puede ver cómo se había abierto nuevamente el duodeno y cómo estaba la sonda transanastomótica en la cavidad. Acá hay una imagen, un dibujo hecho a mano, cortesía del doctor Ferrero, cirujano de planta de nuestro hospital, en donde ejemplifica la cirugía que realizamos. La rafia duodenal la protegimos con una exclusión pilórica y una gastroyeyunoanastomosis en omega símil Brown a 15 centímetros de lasa fija. Decimos símil Brown porque no realizamos una yeyunoanastomosis distal. No tenía mecanismo de antirreflujo. Se hizo nuevamente la ileocolostomía, se dejó un drenaje al lecho y ingresó a terapia intensiva, extubándose con éxito a las 24 horas. Al 7º día de esta cirugía, se realizó un estudio contrastado de estómago y duodeno, en donde no se observaban fugas. Estas son las placas a los 10 minutos y a la media hora. En base a esto comienza nuevamente el aporte enteral. Se intenta progresar el volumen de la alimentación, pero el paciente presentaba vómitos alimenticios biliosos, con contenido a veces entérico, de forma recurrente cada 24 o 48 horas. En este gráfico se puede ver disculpen. Se puede ver en color marrón la línea del débito de la ileocolostomía. En verde el débito de la sonda nasogástrica, y la línea punteada son los episodios de emesis. No sospechábamos un episodio de suboclusión, ni mucho menos de oclusión intestinal, pero sí cuando cerrábamos la sonda nasogástrica se producían los episodios de vómito. Se realizó un estudio contrastado nuevamente de estómago y duodeno al 15º día posquirúrgico, observando buen pasaje a través de la anastomosis sin signos de oclusión intestinal. El paciente continúa con los mismos síntomas, se realiza videoendoscopía al día 34 posquirúrgico para observar la anastomosis gastroyeyunal. Estaba permeable, el píloro también, pero con abundante reflujo biliar. Al día 70 posquirúrgico el paciente persiste con regular tolerancia oral, vómitos recurrentes e intolerancia a sólidos. Se sospecha que por ser una gastroyeyunoanastomosis simple, el estancamiento de alimento podría producir estos síntomas con importante reflujo biliar y vómitos biliosos. Por lo tanto, reintervenimos al paciente para realizar el cierre quirúrgico del pie de Brown y de la ileocolostomía en un mismo acto. Luego de esta cirugía, el 4º día postoperatorio, comienza alimentación enteral, evoluciona favorablemente y el 7º día se puede otorgar el alta hospitalaria en buenas condiciones. No ha presentado complicaciones hasta el día de la fecha. Como conclusión, las lesiones duodenales debido a su localización retroperitoneal son un reto diagnóstico tanto para el cirujano como para el clínico. Usualmente son identificadas tardíamente con una incidencia de un 4% en todos los pacientes con lesiones abdominales quirúrgicas. Debido a su proximidad con otros órganos, raramente se presentan de forma aislada, en este caso así fue, y se acompañan de un índice de formación de fístulas de hasta un 50%. Recordando los grados de lesión duodenal, grado 1, hematoma que involucra una sola porción duodenal o una laceración parcial.
Grado 2, hematoma que compromete más de una porción o laceración con disrupción del 50% de la circunferencia. Grado 3, laceración o disrupción del 50 al 75% de la circunferencia. Y el grado 4 involucra el conducto biliar o la ampolla de Vatel, y el grado 5 es una laceración masiva con disrupción total del complejo duodeno-pancreático. De acuerdo a esta estadificación, el manejo quirúrgico puede involucrar una reparación duodenal primaria, una resección duodenal con reconstrucción, una exclusión pilórica con reparación duodenal o una resección completa. El diagnóstico laparoscópico es una técnica que permite determinar el grado de la lesión y una terapéutica temprana. No hay casos reportados en niños en la etapa aguda, sí en adultos, con buenos resultados. La realización de la exclusión pilórica con gastroyeyunoanastomosis en omega de Brown es una alternativa segura para el traumo duodenal severo. Sin embargo, en nuestro caso, se produjo un estancamiento del alimento en el asa aferente al no realizar una yeyunoanastomosis y completar la técnica del pie de Brown. Tuvimos un síndrome de estasis de Rux por la alteración de la motilidad del segmento intestinal proximal. Por otro lado, la utilización del acceso laparoscópico hubiese permitido un diagnóstico más temprano, probablemente con la resolución laparoscópica de las lesiones. Muchas gracias y disculpen las dificultades técnicas. Muy buen caso, Meli. La verdad te felicito, muy buena presentación. Me gustaría saber si, bueno, el doctor Puideval, Mariano hubiesen hecho otra cosa, Guillermo Ciró, otra forma de resolución de la lesión duodenal, que bueno, que es bastante dolor de cabeza para todos, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido, hoy Mariano nombró al pasar el traumatismo por pileta de lavar, quizás los más chicos no saben qué es, pero las piletas de lavar de los lavaderos que eran de cemento, había que fijarlas con pegamento, ¿no? Y la dejaban suelta, entonces los chicos se colgaban y caía siempre sobre la boca del estómago y producía estas lesiones duodenales. Siempre son un desafío cuando uno tiene este hallazgo intraoperatorio. Yo lo único que me parece que 3 tomografías es demasiada irradiación, es lo único que puedo decir de este caso. Desde el punto de vista técnico, intentar primero una RAFI, y si no funciona la piloexclusión me parece lo correcto. Quizás hubiera hecho la I de Rux de entrada, pero bueno, el diario del lunes, ¿no? Obvio. Bien. Vero, Mauri, que ahí estás escribiendo en el chat y no nos hablas, ¿querés decir algo? Enrique también. Hola, coincido con lo que dijo Guille recién. Lo hubiera resuelto puntualmente para este caso, si no, voy a poner la cámara, ya estoy. Sino preguntar por qué hacen ante la sospecha de una lesión de víscera hueca la laparoscopía, digamos. ¿Con qué objeto la hacen? Si es para después hacer una incisión más chica, y si es una perforación única, exteriorizar un asa. Después la resolución del caso me parece correcta, son lesiones gravísimas, ya creo que todos eso lo tenemos claro. Meli, bueno, Meli, ¿querés conectarte vos, Meli, o...? Conteste. No hay ningún problema. No, en realidad hemos tenido pocos casos de traumatismo abdominal por biolaparoscopía. Sí, cuando sospechamos con pneumoperitoneo una lesión de víscera hueca, lo que hacemos es la láparo, y nos ha ido bien en 2 o 3 casos en los cuales hemos encontrado perforación única de víscera hueca, sobre todo de delgado, y que se ha podido resolver por vía laparoscópica con buen resultado, incluso una perforación colónica que fue de diagnóstico tardío. Cuando sospechamos que hay algún tipo de lesión concomitante, como dije antes, usualmente no usamos la laparoscopia, solamente para diagnóstico de lesión de víscera hueca, sobre todo para ver dónde se encuentra, no hacer una mediana, una gran incisión de abordaje, pero sí nos permite hacer toda una semiología quirúrgica del abdomen y detectar dónde está el lugar de la lesión, y si es una lesión única, repararla por video. Son pocos casos lo que hemos hecho, no más de 4, pero bueno, es una forma de hacer un diagnóstico más certero. Bien. Y quizás por ahí, no sé, algunos de nosotros
agresivos. Lo que me genera por ahí duda es que a veces, nos ha pasado a todos, cuando hay una perforación y tenés una peritonitis fecal o entérica, muchas veces te cuesta ver o devanar y ver si hay más lesiones. Ante una perforación, obviamente buscar más, y por ahí quizás laparoscópicamente puede ser técnicamente más difícil, pero es cuestión de escuelas. Sobre todo en diagnóstico temprano, Doc, más que todo. Ya cuando están evolucionados, directamente la laparoscopia la dejamos de lado. El diagnóstico temprano se hace cuando uno lo sospecha clínicamente. Y te digo, lo haces con placa simple y no con tomografía. Gracias. Vuelvo a lo mismo. Cada uno hace lo que quiere. Yo cuando tengo una decisión sobre algo, pongo en la balanza pro y contra de lo que hago y beneficios. Yo creo que un paciente traumatizado en traumatismo de abdomen, que tiene un hematoma retroperitoneal importante, que no tuvo lesión renal, que tiene estas imágenes así, que el chico no evoluciona bien, yo tengo que resolver los problemas con el menor costo para el chico. El menor costo para el chico es una decisión de mirar. La laparotomía es mejor método diagnóstico que una tomografía computada. Sin ninguna duda tengo al respecto. Porque siempre que tiene una tomografía computada, terminamos en una laparotomía y lo que le pone el sello definitivo. Eso no tengo ninguna duda al respecto. Por lo tanto, y además, hoy en día estamos en proteger a los chicos de las cicatrices y no proteger a nuestros chicos de la radioterapia que le estamos haciendo. La radioterapia que estamos haciendo al margen. Bueno, volviendo al chico que es más interesante. Yo hace tiempo que no hago cirugía de urgencia, es obvio que no la hago. Hago mucha cirugía de urgencia neonatal que tiene un panorama distinto. Lesiones duodenales, mi experiencia, lesiones traumáticas del duodeno. El duodeno es muy friable y es muy peligroso tratar de una estructura primaria del duodeno. Muy peligroso. Yo la he intentado y he fracasado y no la hago más. Hasta el punto que otra que he intentado accidentalmente, le he prestado además un apoyo de asa yeyunal para proteger la estructura duodenal. Aún así he tenido problemas. Y lo que he hecho siempre, cuando tengo estas lesiones, siempre fue una gastrostomía previa. Además le agrego gastrostomía siempre. Previo a cualquier cosa. La gastrostomía es algo inocuo, que se saque y se cura sola después, no joroba a nadie y realmente disfuncionaliza bien el duodeno, que me permite saber eso. También me llama la atención, Julio Báez, me llama la atención que antes de darle de comer le hiciste un estudio por sonda y viste que no había pérdida y le diste de comer. Pero 5 o 6 días después, o 5 días después, le haces una seriedad para ver qué pierde. Yo confío más en la seriedad que la sonda que está tras anatomótica, o sea que me estás marcando para abajo y no marcando para arriba. El problema, profe, era la segunda contrastada. En realidad nunca pensamos que la complicación de hacer mal el pie de Brown, que no hicimos ilioanastomosis, hicimos solamente una gastroyeyuno, en realidad armamos el pie de Brown, pero no la terminamos de hacerlo, ¿sí, profe? Entonces, el problema era que el paciente no arrancaba, o sea, comía 2 o 3 días bien y después vomitaba, comía 2 o 3 días, y teniendo una contrastada que era normal, decíamos, ¿por qué vomita este chico? Volvimos a repetir la contrastada y ahí pensamos también hacer la veda, porque también pensamos que no se había abierto todavía la exclusión pilórica, pero vimos que el píloro estaba permeable, la anastomosis estaba perfecta, y no entendíamos por qué el paciente seguía vomitando, hasta que después, bueno, pensamos desafortunadamente, tardíamente, en que estaba mal hecha el pie de Brown, profe, y eso fue lo que nos llevó a que el paciente no pudiera tolerar nunca como correspondía. Fue bien. por eso. Gracias, Julio. Doctor Jaime, ¿quería aportar algo? No, lamentablemente me perdí gran parte del caso, porque se me cortó internet, estoy medio lejos, pero no, yo le quería... ¿Qué decir, Ebu? Tenés que pagarlo, por eso se corre. Sí, lo pago. No, yo le quería contar que hace muchos años, luego se debe acordar muy bien, y está muy relacionado por donde estoy ahora. Hubo un chiquito que tuvo un traumatismo duodenal con 9 milímetros, un balazo. Y en el mismo momento hicimos todo lo que se llamaba la exclusión duodenal, o sea, la ligadura del píloro, la sutura de la zona duodenal, que era la misma que ustedes reportaron, más una gastroenteroanastomosis, más una gastrostomía, más una yeyunostomía de alimentación, que fue finalmente lo que a ese paciente que estaba en un sanatorio neuroquirúrgico, el FLENI, donde las vías centrales eran difíciles, digamos, de manejar, etcétera, y las fístulas ni hablar,
Entonces, esa jejunostomía de alimentación resultó clave para la evolución del paciente, facilitó muchísimo el postoperatorio, y se hizo todo de una, o sea, apenas se diagnosticó la lesión grave grado 5, digamos, duodeno, hicimos toda la exclusión duodenal, quizá lo que mencioné, le agregamos encima una colecistostomía, eso quizás tuvo de más, pero hicimos una exclusión duodenal que consistía en la ligadura del píloro, la gastroyeyuno, anastomosis, la colecistostomía, el drenaje de la loge y una yeyunostomía de alimentación. Eso fue el plan inicial. El chico después sobrevivió, pero después de muchas complicaciones, ¿no? Hicimos un enfoque inicial a todo, no dejando nada para etapas, sino hicimos todo de movida. Quería decir eso nomás. Muchísimas gracias, doctor. Tengo que contar una anécdota de ese paciente. Lo operamos con vos, ¿te acordás? Una operación macabra fue, y en un momento dado, yo saco del abdomen, por la herida anterior del abdomen, empiezo a tener, digamos, una gasa adentro, le digo. No, estaba sacando la sábana de la camilla de quirófano. Sí. Porque la bala había salido por la fosa lumbar. Y en la disección que hicimos todo eso, yo empecé a tener una gasa que había, y era la sábana de la camilla, por dentro del abdomen. Ves que era una medicina distinta en esa época, Tuti. No podés contar. No, hace 15 años de eso, no era tan Muchísimas gracias a los expertos por contar anécdotas también. Yo creo que es un caso difícil, el duodeno siempre nos da dolores de cabeza. Así que muchas gracias, Meli, por la presentación, el doctor Julio, muy buenos aportes. Creo que ya vamos a seguir con el próximo caso, que es del Hospital Gutiérrez. Meli, si querés dejar de compartir, así podemos compartir otro caso. Quique, vos que estás callado, ¿querés agregar algo que te saqué el protagonismo? Mientras abre el siguiente PowerPoint, nosotros cuando vimos lesiones duodenales, hay que pensar si la lesión supera el 50% de la luz, ya como primera opción es gastrostomía, exclusión pilórica y anastomosis enterogástrica. Pues van casi siempre a la filtración o a la fístula. Ahora, si las lesiones son más chicas, podés pensar en cierre primario y hacer, como comentaba Beu, apoyar una víscera para mejorar la nutrición o incluso un parche de Pipilorna. Simplemente eso, tal vez el segundo gesto debería haberse hecho en la primera cirugía. Ese simple comentario. Claro, bien. Bueno, el Hospital Gutiérrez, ¿está el que presenta? Sí. ¿Antonella? Arranco. Bueno, buenas tardes, yo soy Antonella Escarpín del Servicio de Cirugía Infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, residente de segundo año. Vamos a presentar un caso que se presentó en nuestro servicio el año pasado. Es un paciente masculino, nacido de término, con adecuado peso para la edad gestacional, 37 semanas, un embarazo controlado con un diagnóstico prenatal de una lesión sólida en topografía de base pulmonar izquierda por una ecografía prenatal, por lo cual se programó la cesárea. Nació por cesárea con un Apgar 910, sin requerimiento de oxígeno, y desde el Hospital Pena, a los 7 días de vida, le realizaron una tomografía para estudio de esa lesión que se encontraba en región torácica basal izquierda. La única imagen que tenemos de esa tomografía es esta que se ve por acá, la cual nos quedaba corta, obviamente, para hacer el diagnóstico de la lesión, por lo cual, al llegar a nuestro servicio, si querés pasar la siguiente, decidimos continuar con los estudios. El paciente llegó derivado a los 13 días de vida, sin requerimientos de oxígeno, sin ninguna intercurrencia, por lo cual nosotros decidimos realizar una radiografía de tórax, una ecografía, una resonancia y un laboratorio. En la radiografía de tórax, si querés ir pasando, lo que observábamos era esta imagen radiopaca en base pulmonar izquierda paracardíaca. Exactamente. Le hicimos una ecografía donde observábamos una imagen redondeada, homogénea, de 4 por 2 centímetros, también en la base pulmonar izquierda. No se visualizaba ningún vaso proveniente de circulación sistémica y una movilización conservada de ambos diafragmas.
decidimos realizar una resonancia debido a que el paciente ya había sido irradiado previamente, en la que veíamos en estos cortes una lesión que impresionaba supradiafragmática en segmento basal del hemitórax izquierdo. Si querés ir pasando, hay más cortes. No sé si logran observar, no se ve mi cursor, pero en la tercera imagen hay una línea que se demarca y que también se puede ver en los cortes transversales, que son los que siguen después. Exactamente. Un laboratorio que no tenía hallazgos patológicos, se pidieron marcadores tumorales pensando como diagnóstico diferencial una tumoración del retroperitoneo. Si querés ir pasando. Nosotros acá, como diagnóstico posible, principal nuestro fue un secuestro pulmonar extralobar. No sé si alguno quiere agregar algún comentario. No, ¿yo puedo opinar, decir algo? Sí, por supuesto. En la primera tomografía que le hicieron, vi que no tenía contraste. No. Y eso es un problema, me pareció que no tenía contraste. No hacerle contraste endovenoso porque perdemos mucho con eso. Nosotros a veces quedan pacientes derivados con una tomografía de recién nacido. Al no tener el contraste endovenoso, le tenemos que repetir el estudio a veces porque nos da muchísima información en cuanto a la vascularización. Esta es una masa dilatada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nos pasa bastante seguido en el servicio que recibimos pacientes que se estudian en forma incompleta y que al llegar hay que reiniciar una batería de estudios porque es insuficiente la información que trae. Porque en este paciente tiene una masa de diagnóstico prenatal en tórax izquierdo posterior. El primer diagnóstico que uno tiene que hacer es que no se trate de un secuestro, ¿sí? Exactamente. Entonces, es básicamente eso, y con una tomografía con contraste seguramente se debe ver el vaso nutricio. Esa es la información que da. Exactamente. Ahora, después, una vez hagamos el diagnóstico y después tendremos en cuenta la conducta. El punto está en qué momento del prenatal se hizo el diagnóstico de la masa. Primera cosa que uno conviene saber. Último trimestre. Y en ecografías previas no se veía la masa. Eso es un problema, porque eso descartaría la posibilidad de un secuestro, o descartaría, si es verdad, descartaría por un secuestro, o lo que es más frecuente que un secuestro es una MAC. Que por sí secuestro y MAC es lo mismo. Entonces, de etapa distinta de evolución. Del desarrollo. De igual manera, a nosotros la única... Perdón, el tercer diagnóstico que hay, ustedes ven que pareciera que tuviera a partir de L2 para arriba la masa y en la gotera vertebral, costo vertebral. O sea que un paciente va a tener en cuenta también por la edad del paciente, por el masa uniforme y todo, que no sea una forma de neuroblastoma o ganglioneuroma, que pueda perder este aumento. Los diagnósticos diferenciales son esos que tengo. ¿Sí? Dale. Bueno, prosigo. Nuestra conducta con diagnóstico sospecha de secuestro extralobar supradiafragmático, se programó una toracoscopía donde se utilizaron 3 trócares. Acá se ve la posición del paciente para la cirugía y cómo demarcamos la ubicación aproximada de la lesión. Si querés seguir una más adelante, se ve un video de lo que vimos en el intraoperatorio. Bueno, mientras tratamos de que cargue, voy comentando. Lo que se veía era un abombamiento del diafragma del lado izquierdo, que se observaba continuidad con el resto del diafragma, por lo cual había sospechas de que existe una lesión infradiafragmática. Como no quedaban claros si era quístico o sólido, se decidió punzar. A la punción lo único que se obtuvo fue algo de líquido hemático, con dificultad con respecto a la anatomía, la identificación y la disección. Se decidió convertir la cirugía, se hizo una toracotomía, y en la toracotomía lo que observamos fue una tumoración dentro de ambas hojas diafragmáticas, que tenía un vaso nutricio que, no sé si logran ver ahí
que está reparado, y qué fue lo que se ligó. El paciente salió de quirófano con diagnóstico de secuestro pulmonar intradiafragmático. Esta es la radiografía del postoperatorio inmediato. A los 3 días postoperatorios se retiró el tubo, el paciente a aire ambiente, se fue de alta sin ningún tipo de intercurrencia, y en el resultado de la anatomía patológica, que está más adelante, tuvimos el resultado de un secuestro extralobar con una MAC tipo 2. Lo llamativo del caso era comentar justamente la ubicación, la anatomía donde se encontraba esta malformación, que se dio entre la unión de ambas hojas del diafragma. Ahí está el video, no sé si logran identificar. Se continúa, era la misma estructura y abombaba desde abajo. Era muy difícil identificar si existía un vaso que lo estaba alimentando, por lo cual se decidió convertir. Y al disecar toda la estructura, se veía cubierta por células musculares, que era el diafragma, y debajo del mismo también. Se logró ligar el vaso y resecar la pieza completa. ¿Ese era un diafragma bien muscularizado? Por la hoja que se ve por encima no se veían tantas células musculares, pero sí por debajo. No existía una debilidad, digamos, pero sí se veía por encima y por debajo de la tumoración, digamos. La pregunta era si el vaso venía de la aorta o venía de la diafragmática inferior. No, impresionaba venir de la aorta descendente. Directamente de la aorta descendente, está bien. No, varios comentarios. ¿Cómo? Doc, se silenció el micrófono. Se muteó, Doc. El micrófono. Ahí está, ahora. Ya. Ahora sí. Secuestro extralobar, intraabdominal, en una época ni lo sabíamos que estaban. Los primeros que yo lo vi cuando hacía autopsias de Casa Cuna, en la década del 60. Los pocos que vi. Después empezó a aparecer un método de diagnóstico, empezó a aparecer tumoraciones en epigastro, o exploración por un motivo determinado, aparecía el secuestro. Y se lo operaba. Cuando apareció la tomografía y todo eso, se empezaron a operar mucho más, y con la videolaparoscopía se empezó a operar muchísimo más. Yo los últimos que he visto no he operado ninguno. Hubo un secuestro, cuando es el diagnóstico, un secuestro extralobar en epigastro, no le trae ningún problema al chico. Es más el problema de la cirugía que el secuestro. Por supuesto, vos perdés plata, pero no lo opero. Ahora, lo otro que quiero decir que yo vi este chico, es muy evidente que tiene una tumoración grande ahí, y lo que hicieron está bien. Tal vez hicimos resonancia, hicimos tomografía, hicimos un montón de cosas, está bien. Y por supuesto, lo que resolvió el problema, volvemos a lo mismo, fue la cirugía. No fue todos los estudios previos. Sí. Ahora, lo que quiero transmitir a ustedes es que yo veo, por una razón obvia, veo muchos malformaciones en las matrices quísticas, esta fue una, sumado a un secuestro, por las lesiones ponemos título de secuestro. Yo esos pacientes cuando vienen postnatales, si el chico está muy estable, no tiene problemas, yo no lo hago ningún estudio complejo. Me quedo con la placa simple de tórax, tranquilizo a la madre que se vaya a la casa con sus lesiones del tamaño que tienen, y veo la evolución. Claro, cuando tenga los 6 o 8 meses, si el tipo no hizo ninguna bronquiolitis y no tuvo ningún problema, se le plantea la duda si justifica o no resolver el problema del secuestro. Está demostrado, aunque hay casos excepcionales, de que se puede maliniciar una malformación multiquística. De ahí que yo más o menos al año de edad, depende del humor que estoy, ya le propongo al paciente la cirugía y resecar si todavía tiene cirugía. Y en ese momento recién hago la tomografía. No hago una tomografía neonatal si el paciente no lo voy a operar porque está bien. ¿Está claro? Eso es lo que hago yo. No pretendo que lo hagan ustedes. Muchas gracias. Bueno. Mariana, ¿algún otro comentario? No, lo que iba a decir es que este secuestro extrapulmonar que estaba entre las dos capas del diafragma, el secuestro extralobar puede estar también en el retroperitoneo, ¿sí? Sí. Son todas duplicaciones del intestino anterior primitivo, que sale todo el aparato digestivo y sale la bien. Y como quería comentar, como dice el doctor
Puigdeval, que algunas lesiones, sobre todo las retroperitoneales, no era este caso, que suelen ser más pequeñas, que son de una cirugía bastante dificultosa, sacar un secuestro extralobar retroperitoneal, el retroperitoneal bastante sangrante, son lesiones que tienen muy poca chance de dar infección si no están comunicadas con la vía aérea o de malignizarse. El otro día, hace poco, el doctor Barnechea mostró en una que uno puede tomar el riesgo, entre comillas, de no operar, porque tienen baja incidencia de complicación, malignización como infección. Y los secuestros extralobares son una de las que entrarían en ese grupo. Perfecto. Muy lindo caso, muy interesante. Ya bueno, vamos finalizando, más que nada por el horario, ya llevamos 1 hora y media de Zoom y sabemos todos cómo nos agotan. Queremos agradecer a todos los que participaron, queremos agradecer a todos los expertos porque, bueno, gracias a ellos podemos seguir haciendo este tipo de jornadas. Y bueno, y agradecemos a todos los que nos van acompañando todos los miércoles y los invitamos al miércoles que viene, vamos a tocar el tema de Pectus con el doctor Martínez Ferro. Ya le iremos pasando el flyer. Y bueno, muchas gracias, doctor Puigdeval, doctor Boglione, Vero Mauri. Muchas gracias a todos. Saludos. Y gracias, Quique, también por la coordinación mixta que hicimos. Yo quiero saludar a Mariana Boglione, quiero saludarlo, lo veo todos los días y no puedo saludar. Bueno, no pudimos discutir. Y sabés muy bien por qué te quiero saludar. Está bien. Muchas gracias a todos. Estuvo divertida esta jornada. Estuvo muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.